prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones en este día para entender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso a Dios ahí. Y ya usted está ubicado en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Si lo tiene, dice un amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, bajo bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice amén. Verso 17, capítulo 4 del libro de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tome asiento ahí, ya oraron. Creemos que esta palabra va a bendecir nuestra vida, amén. Gloria a Jesús. Yo quiero predicar en este día reino y gobierno. Amén. La palabra que está titulada reino y gobierno. Aleluya. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un imperio, hablamos de una nación, hablamos de un dominio, de una extensión de tierra que tiene una nación, por el cual se dice que es en algunas ocasiones de un monarca, de un rey, de alguien que preside todo un territorio. Eso es hablando de reino. Si hablamos de gobierno, hablamos de la ejecución de leyes, de los preceptos políticos de un reino. Cuando hablamos del reino, hablamos de la extensión territorial, tierra. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de la ejecución de las leyes de ese reino. Aleluya. ¿Me explico? Aleluya. Gloria a Jesús. En el mundo se habla de muchos reinos que tuvieron poderío en el mundo anterior. En el mundo pasado hubieron reinos que se hicieron muy fuertes. Uno de los más conocidos es el reino y el imperio romano, que pudo hacer y establecer sus dominios en muchos territorios. Uno de los reinos también más grandes que hubo en la antigüedad fue el reino del imperio de los Reinos Unidos, el cual es Inglaterra, Gran Bretaña, ese lado de Europa. Alguien diga gloria a Dios. Y fueron reinos que se extendieron. ¿Qué pasaba con un reino? Con un reino, cuando se quería extender, cuando quería extender sus dominios, ellos lo que hacían era ir a estudiar tierra para conquistar. Ellos hacían viajes de uno de esos, entre un tanto de viajes de esos que hicieron. Uno de esos fue el tercer viaje de un hombre llamado Cristóbal Colón, que eso usted lo ve en Historia de Venezuela. Y en Historia de Venezuela se dice que este hombre fue quien descubrió esta tierra llamada Venezuela. Entonces, cuando un imperio, cuando un reino quería extender sus dominios, lo que hacía era verificar, estudiar las tierras que no habían sido penetradas por algunas personas, sino que todavía había indios. Y ellos llegaban y descubrían la tierra. Y cuando un reino llegaba a una nación que no era la de ellos lo primero que hacían era combatir, pelear. Peleaban el reino, peleaban esa tierra, peleaban sus posesiones, peleaban el oro, si había oro, ellos peleaban por eso, porque querían extender su reino en esa tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, al ellos extenderse, no simplemente iba a llegar su gente. Se entendía que el reino que subyugaba a otra nación, entonces trasladaba no solo su gente, sino que sus leyes, trasladaba sus costumbres, trasladaba su cultura. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Por eso que cuando un pueblo era subyugado por otra nación, entonces tenía que pagar tributo y tenía que ofrecer sacrificio, si era sacrificio, acostumbrarse a las nuevas leyes, acostumbrarse
acostumbrarse a los tributos, acostumbrarse a las costumbres, acostumbrarse a pagar porque ellos eran los que dominaban ya esa nación. Eso pasaba en la antigüedad, hasta que llegaba un día donde se alzaba probablemente alguien de la misma nación y entonces levantaba lo que llaman una independencia. Cuando llegaba la independencia a una ciudad, a una nación, a un país, entonces era cuando ellos se alzaban y hacían valer su cultura, hacían valer todo lo que ellos tenían, hacían valer sus tierras, hacían valer su gente, hacían valer, alaba la gloria de Dios, hacían valer su ganado, porque ellos entendían que por naturaleza ellos habían sido subyugados, pero como esa tierra por decreto de Dios ya le pertenecía a ellos, alguien tenía que levantarse a traer una independencia. Alguien alaba la gloria de Dios. Aquí en este país, que el día de la independencia es como que no ha pasado nada, pero en los próximos días me dijo mi hermano que hay la independencia, día de independencia en Chile, y esa gente no trabaja, esa gente no hace más nada, lo que hacen es celebrar el día de la independencia. Y no solamente Chile, cualquier otro país, el día de la independencia lo celebran mucho mayor que un diciembre. Alaba la gloria de Dios en esta hora, porque ellos entienden que ese día, muchos años atrás, eran esclavos, pero ahora son libres. Eso fue lo que hizo el todopoderoso Jehová cuando él extendió su dominio y le dijo al pueblo de Israel, y le dijo a Moisés: anda, porque yo los voy a libertar y va a ser por tu mano. Se levantó un libertador. Cuando dicen aleluya, cuando dicen gloria a Dios. Y cuando se levanta Moisés y hace las señales y los prodigios, entonces el pueblo fue libre. Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué Dios establece la Pascua, esta fiesta? Porque Dios le estaba diciendo: cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a celebrar la independencia. Alguien diga gloria a Dios. Van a celebrar, se van a acordar que un día estaban oprimidos, que un día estaban agotados, trabajando hasta el cansancio, pero llegó un día, la liberación, como dijo Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de algún sitio, y llegó para ellos cuando estando cautivos en Egipto. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga aleluya. Y nosotros estuvimos bajo un imperio, bajo un reino que no es del cielo, sino que es terrenal, porque la Biblia me dice a mí en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que esta tierra que pisamos, los reinos que están en esta tierra están bajo un maligno. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino un libertador a traer una independencia, y fue el Señor Jesucristo. Él mismo tuvo que venir. No fue Simón Bolívar, no fue Napoleón Bonaparte, no fue ninguno fue el Rey de Reyes. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Vino a traer una independencia. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Celebramos eso. Celebramos que un día vendrá y su reino será reino sempiterno. Su reino será sobre todo reino. A él se le serán dados todos los reinos. Alguien diga gloria en esta hora. Alguien diga gloria en esta hora. Hay un reino inconmovible en el cual somos, alábalo, somos hechos partícipes de un reino. Y el que no está en ese reino está bajo otro gobernador, bajo otro rey, el cual no es el Señor Jesucristo. A su nombre. Por eso leímos Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde cuándo empezó Jesús a predicar, arrepentido y convertido? Desde que salió del desierto después de ser tentado por Satanás. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Y la Biblia dice que antes del Señor Jesucristo ya habían preparado a otro hombre, el cual venía predicando y diciendo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y también decía: arrepentido, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre ya era Juan. Es decir, antes de Jesús ya estaba Juan anunciando que venía otro reino, que venía otro gobierno. La Biblia me dice a mí que Juan no hizo ni un milagro
milagro, no hizo ni un prodigio, pero la Biblia dice que no hay un profeta mayor que Juan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a él venían para ser bautizados en arrepentimiento, y Juan lo dijo: a mí se me dio en este reino predicar para arrepentimiento. Es decir, que lo que se me otorgó a mí, lo que se me delegó a mí en este reino, no fue hacer milagros, eso viene después. Lo que se me delegó a mí fue establecer el convertimiento, el arrepentimiento. Por eso Juan predicaba, y la Biblia me dice a mí que toda Jerusalén salía a Juan para oírlo y para arrepentirse y para que fuese bautizado. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Que me enseña la palabra de Dios a mí que Juan no era que iba a Jerusalén, no, la gente iba al desierto para escuchar a Juan el Bautista. Yo leí una frase en estos días y la agarré para mí, la estoy repitiendo como un loco. Desde que la escuché la hice para mí. Un hombre llamado John Wesley en los años 1700 dijo una frase. En los años 1700, John Wesley, un inglés que le tocó predicarle a los indios de Estados Unidos cuando todavía no habían penetrado allá, el hombre dijo: la única manera de que esta gente pueda entender es que yo arde en fuego. Y es cuando dijo John Wesley: arde en el fuego del Espíritu y la gente vendrá a verte arder. Arde en el fuego del Espíritu y la gente vendrá a verte quemar. ¿Qué necesitamos para que la iglesia, para que la gente, para que una nación entre en fuego, arder en fuego? No necesitamos, alábalo, alaba la gloria de Dios en esta hora. Arder en fuego. Y la Biblia dice que Juan no hizo milagro, no hizo prodigio, pero es que no le tocaba a él hacer eso. Juan dijo: a mí se me otorgó predicar arrepentimiento. Aleluya. Nosotros seremos efectivos en este reino cuando entendamos a qué se nos delegó nosotros en este reino. ¿Cuál es la función de nosotros en este reino? Alguien diga aleluya. Juan estando encarcelado, Jesús se enteró que Juan estaba encarcelado, entonces dijo: ha llegado la hora, ha llegado el momento de yo empezar a fluir en mi llamado. ¿Por qué Jesús empieza a predicar desde ese entonces? Arrepentidos y convertidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque antes de eso, Satanás, que el Señor lo reprenda, durante los 40 días, la Biblia dice que una de las tentaciones que le ofreció fue: todos estos reinos, te voy a mostrar toda su gloria y todos esos reinos te lo daré. Pero cuando alguien sabe a qué reino pertenece, vendrán muchas proposiciones, vendrán muchas tentaciones. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo sé de qué reino vengo. Mi reino no es de este mundo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Mi reino no pertenece a esta tierra. Su nombre le ofreció toda la gloria de los reinos. Y luego de resistir a Satanás, entonces salió de ahí, dice la palabra, y empezó a pregonar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el gobierno se empezó a establecer, la Biblia dice que Jesús dijo eso, y al día siguiente en Lucas dice que salió a pregonar y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entró a una sinagoga, tomó el rollo, y uno de los rollos que tomó fue el libro de Isaías. Lo leyó enfrente de ellos, enfrente de los doctores de la ley, y decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque ya me ungió Jehová para llevar buenas nuevas a los abatidos,
para apertura de cárcel a los que están presos. El año agradable de la buena voluntad de Dios ha llegado. Ha llegado ese tiempo. Y dice que cerró el rollo, se lo dio al ministro y dijo: hoy se ha cumplido esa palabra enfrente de ustedes. Hoy se ha cumplido esa palabra. Y ellos, y dice que le dijo a los que estaban ahí, le dijo: de cierto un día me dirán: cúrate a ti mismo, tú que hacías milagros en Capernaum y hoy en día no te puedes sanar. De cierto me dirán eso. Y le dijo: muchas viudas había en los tiempos de aquel hombre, pero a una sola, a la viuda de Sarepta, fue enviada. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero uno solo fue sanado y fue Eliseo, y fue Naamán el sirio. Alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque solamente aquella gente de otra nación fueron los que creyeron. Y ese que en esa palabra dice, cuando leyó eso y le dijo eso, dice que se enfurecían y querían matarlo y lo salían persiguiendo. Y dice que cuando quisieron apedrearlo, él pasó por en medio de ellos y dice que no le hicieron nada, pero salió de ahí de Nazaret y se fue a Capernaum. Cuando entró en Capernaum, un muchacho lo vio de lejos y estaba endemoniado, y desde que lo vio le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? Yo te conozco y yo sé quién tú eres el Santo de Israel. Y la Biblia dice que le dijo: cállate y sal de él. El muchacho se sacudió y quedó libre. Y los de Capernaum decían: ¿quién es este hombre que tiene palabra que no se ha conocido? Era Jesús estableciendo el reino y el gobierno en la tierra. Hay algo que alábalo, hay algo que se establece cuando alguien lleno del poder, cuando alguien lleno de la unción empieza a caminar en territorios que son desconocidos. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando usted, alábalo, cuando usted se hace parte de este reino, usted tiene que hacerse, lo dice Pablo en uno de los evangelios, usted tiene que hacerse esclavo de este evangelio. Y ya sus costumbres no son las mismas. Ya su hablar no tiene que ser el mismo. Su manera de vestir no tiene que ser el mismo. Ya usted pertenece a un reino, y dice Pablo en Filipenses, a una ciudadanía que es de los cielos y no de esta tierra. Mi alma bendice al Todopoderoso, porque tú eres parte de un reino. Nosotros somos delegados, somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, en donde usted se pare, tiene que haber una demostración de que usted no es de este reino. Eso es fácil detectar. Cuando usted habla con alguien y usted no lo conoce, por su hablar usted detecta que puede ser colombiano, ¿sí o no? Dígame si es de Medellín, de allá de los paisas, que son los que hablan más rajados colombianos. Si es chileno, usted lo entiende. Usted le pregunta: ¿usted como que es chileno? ¿Usted como que es argentino? ¿Usted como que es de otra nación? ¿Por qué? Porque él lleva su cultura metida dentro de sus huesos. Fue lo que él aprendió. Así pasa igual cuando alguien se hace parte de este reino. En lo que llega a su trabajo, la gente le va a decir: yo no sé qué pasa contigo, pero tu hablar te cambió. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Los vecinos dirán: ¿qué pasa contigo? Que tus acciones no son las mismas. Tu manera de hablar, tu manera de vestirte no son las mismas. Tienes que establecer el reino. Eres un embajador del reino. La gente tiene que ver en ti algo diferente. Tienen que ver el reino de Dios. Tienen que ver el reino y su justicia. A su nombre. Pablo dijo que ningún soldado es soldado a su propia expensa. Y ningún gobierno manda a un delegado a un país bajo su propia expensa. Cuando hay un delegado, un embajador de un reino en un país, no es solo una persona que está en ese país. Políticamente se entiende que todo un país está visitando esa nación. Y si se violan los derechos en contra de ese embajador, se violan los derechos en contra de toda una nación. A su nombre. Por eso es que cerrarle la embajada de una nación extranjera en un país no es cualquier cosa. Se están violando normas
Se están violando tratados. Se están violando pautas que en algún momento fueron firmadas y selladas. Nosotros, cuando somos enviados a alguna nación, algún país, alguna ciudad, algún barrio, algún sector, no somos enviados solos. Hay vallado de ángeles que caminan con nosotros. Hay vallado de ángeles que caminan con su pueblo. Porque usted camina y usted cree que usted va solo, pero lo que usted carga del reino de Dios va rompiendo y se forman conflictos en el mundo espiritual. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Y la palabra de Dios me enseña a mí que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y quién es el Omnipotente? Jehová de los ejércitos. Yo escuché a un hombre hablando y contando algo que a mí me llamó la atención. Él dice que él estaba en Estados Unidos, y cuando él está en Estados Unidos, él va de camino a la embajada de su país, que no voy a decir el país. Y cuando va de camino a la embajada, que va a entrar, él dice que vienen persiguiendo. Hay una revuelta, se forma un desorden. Cuando se da cuenta que vienen persiguiendo a unos ladrones, a unos malhechores. Habían acabado de delinquir, de robar. Y cuando viene y ve eso, que los policías de Estados Unidos lo están persiguiendo, los ladrones entran de manera abrupta a la embajada de su país. Y cuando entran a la embajada de su país, los policías de Estados Unidos se frenan en la puerta y se devuelven y dicen: no podemos pasar. Él se preguntó: pero ¿cómo no pueden pasar si lo único que divide ese lugar es una puerta? Lo que tienen que abrir es la puerta y sacarlo. Y dice que ahí fue en que entendió que cuando hay una embajada de un país en un país extranjero, ese pedacito, esa oficina, es aquel país completo que está visitando. Eso es una embajada. Ahí fue que él entendió que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no camino solo. A donde Dios me envía hay un vallado de ángeles. Yo conmigo, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo no camino solo. Yo tengo una embajada caminando conmigo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Dios le dice al diablo: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Justo, perfecto, no hay otro como él en la tierra. ¿Y qué le dijo el diablo? Lo que pasa es que tú lo has cercado a su nombre. Lo que pasa es que tú le has puesto una embajada. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Por eso es que todo el que camina confiado, todo el que camina seguro, es alguien que camina pegado a la voluntad de Dios. Diga su nombre, gloria a su nombre. Y la Biblia me habla a mí que desde entonces Jesús trajo un reino y predicó este evangelio, predicó el evangelio del reino. ¿Y cuál era el evangelio del reino? Tuvo que agarrar a 12 discípulos y le dijo: vaya y sanen enfermos, liberten endemoniados, sanen a los que están en amargura. Y dice: y los que no lo reciban, entonces sacudan el polvo de sus pies y vuélvanse a ir. ¿Por qué? Porque estaba enviando embajadores. Si usted envía un embajador a un país, a una ciudad, y no lo reciben, tiene que devolverse, y no hay trato con ellos. No hay acuerdo con ellos, se devuelven. No ha pasado nada. Pero donde los reciban, entonces sanen enfermos, liberten endemoniados, prediquen el evangelio del reino. Mi alma bendice al Todopoderoso. Fue entonces cuando ellos entendieron que el reino donde ellos estaban no era cualquier gobierno, no era cualquier reino. Nuestro reino, iglesia, en esta hora se lo voy a decir, se lo voy a hacer entender. El reino a que tú perteneces es un reino por encima de cualquier reino, por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier canciller, por encima de cualquier político. Usted trae a la tierra lo que en el reino espiritual se establece. Por eso es que Daniel empieza un conflicto espiritual, 21 días orando para ver la respuesta de Dios, para ver la manifestación, y 21 días estaba batallando el arcángel para que la respuesta llegara. ¿Por qué? Porque
que usted sabe y entiende a qué reino usted fue llamado, a qué reino usted está perteneciendo. La única manera de que las cosas cambien en el mundo terrenal, que usted ve, es que usted lo traiga del mundo espiritual. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Más nada va a cambiar esta situación, nada va a cambiar este país hasta que alguien diga: necesitamos traer el reino a la tierra, el reino y el gobierno. Yo atraigo los planes de Dios, el reino de Dios a la tierra. Yo lo atraigo. Daniel lo atrajo por la oración. 21 días. Y desde que dobló su rodilla, ya la respuesta había sido enviada. Pero había conflicto, había batalla, en la atmósfera se peleaba. Daniel no estaba solo, había un reino peleando por él. Pero eso llegó a cabo a donde estaba Daniel porque había alguien clamándolo, porque había alguien orando. Por eso Jesús recibe a los discípulos y ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que la única manera de operar legalmente en este reino era teniendo comunión con el rey, era teniendo comunión con el dueño de este negocio. Alguien diga gloria a Dios. Y no le dijeron: enséñanos a libertar endemoniados, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a estirar pies. No, le dijeron: enséñanos a orar, porque nosotros vemos que cuando tú oras las cosas suceden. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Para que ellos empezaran a orar. Cuando oré, no uséis vanas repeticiones, le dijo en una parte. Y después le dijo: oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego digan: venga tu reino, manifiéstese tu reino. Porque es la única manera de que ustedes puedan darle a entender, a conocer los misterios del reino. Es que ustedes clamen porque el reino venga. Es porque ustedes clamen. Alaba la gloria de Dios que está ahora. Yo sé que para pocas personas no me van a entender lo que estoy hablando, pero aunque sea uno que me entienda en esta mañana, que usted atrae el reino de Dios a su familia, a su casa, a sus vecinos. Cuando uno me entienda, naciones serán transformadas. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Uno que entienda. Hay gente que está en este reino, pero están como... ¿Cómo se llama cuando a un militar le dan de baja así? ¿Ah? Están de baja, ¿sí? Están retirados. Le preguntan: ¿tú de qué reino eres? Yo estoy retirado ahorita. A su nombre. Pero cuando Jesús le dijo: oren así: venga tu reino, le está diciendo: díganle al Padre que traiga su reino. Dígale al Padre que le muestre los misterios de este reino. Y busquen, dicen que le digo más adelante: buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Es un verso que siempre lo hablamos, pero es algo tan complicado a veces para nosotros entender. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros entendiéramos esto, si nosotros, en vez de estar criticando a la gente que solamente guarda un día, y nosotros por lo menos guardásemos un día semanal solamente para pensar en Dios, solamente para pensar en su reino, solamente para estar con Él, no teléfono, no computadora, no negocio, no trabajo, no nada, no quiero hablar con nadie, voy a hablar con el reino. Si agarrásemos un solo día a la semana, no te estoy diciendo 5 ni de uno solo, si agarrásemos un solo día para dedicárselo a Él nada más, el reino y el gobierno se establecerá en tu casa. El reino y el gobierno se establecerá en tu familia. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Hay que buscar el reino primeramente.
Qué bueno cuando tú pones a Dios en primer lugar. Qué bueno cuando tú dices, el carro puede esperar, la mecánica puede esperar, el mercado puede esperar y las compras pueden esperar, lavar la ropa puede esperar, limpiar la casa puede esperar. Yo necesito buscar el reino, primero el reino, porque yo dependo de ese reino. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Los que dependen del reino son los que están constantemente buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso Jesús en la bienaventuranza les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu, hermano, llevándolo a lo natural, que Jesús dijo que a los pobres lo tendréis siempre con vosotros. Siempre habrá pobres porque Jesús lo dijo. Alguien diga gloria a Dios. Pero ¿qué tiene que hacer un pobre? Un pobre se entiende pobre, aquella persona que no tiene las maneras, las posiciones, y tiene que salir constantemente, diariamente, a cada momento, a ver qué consigue para poder comer, a ver qué consigue para llevar a su familia. Eso es un pobre en espíritu. Todo aquel que se levanta día y noche, de madrugada, de tarde, a la hora que sea, a buscar y a decirle: Dios mío, venga a tu reino, necesito tu reino, estoy pobre de esto. Alábalo. Dice la palabra en Mateo 16 que Jesús le dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres uno de los últimos, Juan el Bautista, que resucitó. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dice que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice la palabra de Dios que le dijo: y a ti te daré, escucha esto, a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escuche esto, porque Pedro no era cualquier persona. Le dijo: y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Pedro recibe esta llave, le dijo: a la iglesia también le daré esta llave. Haga así conmigo: yo tengo una llave. Si usted quiere una llave de la Explorer, la última. No, esa no aprende con llave, esa aprende con botón. Usted quizá quiere una G, de la nueva, o quiere el nuevo carro de Elon Musk. No recuerdo, el Tesla ese. Pero usted tiene una llave más grande que toda esa llave. Diga conmigo: la llave del reino. Yo tengo la llave del reino. Y Pedro entendió: hay llaves en el reino. Yo creo que hasta aquí me va a ayudar Dios. Hay llaves en el reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿Por qué Pedro usó esta llave? Y cuando caminaba, la sombra sanaba a los enfermos. Se llevaban pañuelos con el sudor de Pedro y sanaba enfermos, porque entendió que tenía llaves. La única solución a un país entero que esté bajo un conflicto es que una iglesia diga: tenemos la llave. Alguien diga gloria a Dios. Es que alguien diga: yo tengo la llave y voy a usar esa llave. Llave número 1, la llave de la oración. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios.
y todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. Pero pida con fe, no dudando nada. Pero pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedí para vuestro deleite. Pero el que pide, pida con fe y busque primero el reino. Primero el reino. Primera llave para entender esto, el reino, es que pidamos las cosas de arriba primero. Primero las cosas de arriba. Señor, establece tu reino. Hay cosas que usted no las tiene que orar mucho. Como que, Dios mío, será tu voluntad que yo salga a predicar. Es la voluntad de Dios que usted salga a predicar. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo para salvación a todo aquel que cree. El que confiese a Cristo, usted será la puerta. Usted salvará a aquellos que están en perdición, porque usted lo entiende que usted es una llave. Usted le abre la puerta a alguien para salvación. Entendamos que tenemos la llave de la oración. Por esa llave, Pedro, estando encarcelado, a medianoche se abrió la cárcel y le enviaron el ángel y lo libertó. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la llave. La iglesia tiene la llave. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Quieres entrar en este reino? Necesitas entender que se trata de ser embajadores de este reino. Segunda llave, la vigilia. Vigilantes en oración, dijo Pedro. Segunda de Pedro, primera de Pedro. Velando en oración para que las cosas sean desatadas. Tercera llave, ayuno, para que se rompan las cadenas, para que ministremos al Espíritu Santo. Y orando todos ellos, Juan, Bernabé, Jacobo, estaban ministrando al Señor un día en ayuno. Y el Señor ministró por medio del Espíritu Santo y dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé, que los quiero para ministerios. Tercera llave, meternos a solas con Dios, un encuentro con Dios. Alguien diga gloria a Dios. Entendamos que esta solución a cualquier situación en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, será cuando tomemos las llaves y nos hagamos partícipe de este reino. ¿Quieres hacerte partícipe de este reino? Bueno, la Biblia dice: estás pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, te hicieron libre, entonces permanece firme en la fe, permanece firme en lo que has creído, permanece en eso. Pablo le dijo a Timoteo: porque haciendo esto te salvará a ti y a los que te oyeren. Quiero darle mensaje a la iglesia en esta mañana. Eres embajador del reino de los cielos. En donde te pares, que la gente sepa y entienda que su reino no es de este mundo, que usted no depende de cualquier posición política. Mi alma alaba la gloria de Dios, que tu reino viene de otro. Alaba la gloria del reino de los cielos.